Bueno, mi gente, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a Pesca y Caza. Hoy estoy con esta escopeta, esta bella escopeta, hecha en Turquía. TriStar es la marca, ahí la pueden ver. Quizás muchos de ustedes estén interesados en comprarla porque tienen unos precios, digamos, excelentes. Y un amigo mío la compró, está aquí presente, no quiere salir en cámara. Y yo quería enseñársela a ustedes, la verdad me gusta muchísimo. Esta es de doble cañón, está nueva la paqueta, que vamos a tirar los dos primeros disparos con ella. Miren eso, que terminado más bonito. Realmente en las fotos cuando la fuimos a comprar no se veía tan bien como se ve y cómo se siente en las manos. Es una escopeta preciosa. Se siente bien, se siente cara, la verdad, no para el precio que tiene. Pues nada, vamos a probarla a ver qué tal tira. Esta escopeta tiene un beneficio y es que puedes escoger de qué cañón vas a tirar. Algunas de las escopetas más baratas no tienen ese beneficio. Por ejemplo, aquí se parte, como pueden ver, se parte la escopeta. No es de inyectores, no la bota, sino que tú tienes que retirarlo con las manos. Pero bueno, aquí se parte y aquí está el safety. ¿Qué pasa? Si lo pones abajo siempre va a ser el safety, o sea, ¿cómo se dice en español? La seguridad, el seguro. Ahora, si lo pones del lado acá, como pueden ver, miren aquí, acerca la cámara para que vean, yo puedo hacer para abajo y coger estos dos lados. Del lado izquierdo, para arriba, tira el cañón de arriba. Para abajo, pero si le doy para la parte derecha, arriba tira el cañón de abajo, disculpen. Aquí, arriba, aquí, abajo. Puedo elegir qué cañón dispara y siempre abajo va a ser seguro. Como ven, aquí, ahora mismo no dispara. Ok, esa sería la seguridad. Y vamos a hacer un par de disparos, ¿por qué no? Vamos a escoger ahora con qué cañón vamos a tirar. Vamos a empezar por el de arriba. Súper bien. Ahora, si vuelvo a apretar el gatillo, pues tira el de abajo. Ahí lo tienen, ¿ven? Puedo ir aquí, escoger, sacar los cartuchos. Entonces, como les decía, por ejemplo, yo voy a tirar ahora con el de abajo, ¿verdad? Y voy a ir para acá y para arriba, ¿ok? De esta manera, vengo abajo, cambio para el lado de allá, para arriba, tiro con el de abajo. ¿Lo ven? Si cojo y pongo el de arriba, hago lo mismo, bajo, cambio y pongo el de arriba. Vamos a tirar con el de arriba. Ahí está el disparo de arriba. Son súper fáciles de desarmar. Vamos a ver, es la primera vez que lo hago. Miren esto de facilidad. Miren cómo se ve la escopeta. Se ve muy bien. Es un 12, un calibre 12 que no lo había dicho. Y aquí tienen la parte de abajo. Como les digo, tiene un terminado bastante bien. Parece más caro de lo que fue. Aquí la vamos a partir ahora. Y aquí ya tenemos las dos partes. Así se ve. Miren qué bonito está. Es solamente para aquellos que estén interesados en comprarlo. A ver cómo se llama esto. Ok. Ok, mira. Súper fácil. Para ser la primera vez nunca haberlo hecho. Nada mal. Vamos a ver. Perfecto. Ya están más. Lista para disparar otra vez. 1, 2. Pues nada, solamente nosotros dimos mucha vuelta para comprar la escopeta para mi amigo. Y no vimos ningún review en internet que me convenciera, cómo se sentía, alguien que de verdad me dijera sin interés, porque por ejemplo aquí nosotros no tenemos interés, nadie me va a dar un peso por esto. Estoy diciendo esto porque se ve bien para el precio. Ya le diré con el tiempo cómo sale a la hora de disparar, si no se encasquilla, si no falla, lo que sea que pueda pasar. Así que nada, esténse atentos más adelante, cuando la probemos 2 o 3 veces más seguida, pues le daré un update, le diré cómo sigue la escopeta, si se sigue portando bien, si no, y qué me parece más adelante ya. Por ahora, para el precio, ¿cuánto fue que pagamos? 350 pesos, señores, una escopeta cañón arriba abajo. No está nada mal la escopeta. Una escopeta bella, un terminado perfecto. Se siente bien, dispara bien. Bueno, nada, ahí lo dejo. Ya ustedes saben, cualquier cosa me dejan comentarios. Los quiero y los veo en otro video.